Cuando escuchas truenos y rayos, dime si no te sientes asustado y con ganas de ir a esconderte. Sabes, en la Biblia Jesús llama a dos de sus discípulos así, los hijos del trueno. Se cree que Juan y Jacobo eran llamados así porque tenían algunos problemitas en su carácter. Pero a mí me parece fascinante que luego de compartir tiempo con Jesús, su vida cambió por completo. ¿Tú tienes algo que cambiar? Hoy quiero recordarte que todos somos los hijos del trueno y que la verdadera transformación solo está en Jesús. Hola, bienvenidos de vuelta a Los Hijos del Trueno Podcast. La verdad que estoy muy contento, muy feliz de estar con ustedes una vez más. Ya tenemos varios episodios, estamos en el episodio número 5 y hemos venido hablando un poco acerca de transformación. Hemos aprendido qué es transformación, hemos hablado que tenemos que aceptar que necesitamos algo que cambiar. Pero hoy quiero hablarte de un tema bien importante y para mí que es uno de los más importantes para nuestra vida. Y es que cuando decidimos tener una transformación en nuestras vidas, tenemos que darle el control de esa transformación y de nuestra vida por completo a Dios, y la única forma de poder hacerlo es confiando en Él. Así que ¿qué te parece si no has escuchado los otros podcasts? Le pones pausa aquí y regresas a ver nuestros 4 episodios y regresas a escuchar y si no, compártelo con tus amigos que puedan escucharnos, síguenos, déjanos un comentario, suscríbete a nuestro canal porque ha estado buenísimo y los que vienen van a estar mucho que mejores. Así que ¿qué te parece si entramos de lleno al tema? Y hoy quiero empezar este tema contándote una historia. A mí me fascinan mucho las historias y creo que esta historia ejemplifica de manera muy bonita y visual lo que quiero hablarte. Y pues esta historia nos empieza contando que había un alpinista que estaba preparándose para escalar una montaña. Específicamente iba a ir a escalar la montaña del Kilimanjaro y él llevaba meses preparándose, mejorando su condición física, comprando las cosas que tenía que estar listo para subirlo, y pues se llegó el gran día, llegó el día de que iba a escalar la montaña. Pero uno de sus problemas que tenía este alpinista es que él quería el éxito y la victoria únicamente para él, así que decide irse solo. No llevaba guía, no llevaba equipo que lo acompañara, no llevaba ni siquiera un amigo que le tomara una foto en la cima de la montaña, sino que él quería ir solo para que pudiera decir que era su éxito. Y pues decide empezar a subir la montaña y empieza todo su proceso. Empieza a escalar, iba subiendo, era una persona experimentada, entonces poco a poco fue subiendo la montaña y cada vez se hacía más tarde, hasta que un punto que llegó que empezó a hacerse noche, empezó a oscurecer, pero este alpinista tenía la idea y tenía el tiempo medido que en un solo día él iba a llegar hasta la cima, entonces no llevaba nada con qué acampar. Así que en lugar de ponerse a acampar, siguió escalando la montaña, subiendo, y cuando empezó a caer la noche se dio cuenta que la noche estaba oscura. Esa noche no había luna, no habían estrellas, la oscuridad era fuerte, tanto que ponía su mano enfrente de él y no la podía ver porque había mucha oscuridad. Cuando estaba a unos metros de llegar a la cima, de repente se viene una tormenta fuerte de nieve, ya te la podrás imaginar. Mucha nieve, mucho viento empezó a caer y poco a poco él estaba tratando de escalar para llegar a la cima, pero la resistencia de la nieve, del viento era tanta y no se veía nada porque estaba en total oscuridad, solo llevaba una pequeña lámpara y de repente en una de esas no se da cuenta que dio un mal paso y la nieve en el lugar estaba lisa, estaba floja y se resbala y se cae. Este alpinista estaba subiéndolo en uno de los acantilados del monte, entonces cayó y solo caía y caía. Se le cayó su lámpara y no podía ver nada, solo veía manchas oscuras, sentía los golpes de piedras de la nieve, sentía que iba cayendo en un vacío, como que si la gravedad lo estuviera jalando de regreso a la tierra. Y no sé cómo pudo haber pensado, pero lo único que se me ocurre que pasó por su mente era que se iba a morir. Ya me imagino que vio hasta una película ahí de toda su vida, las cosas que había hecho bien, las cosas que había hecho mal. Y de repente cuando iba cayendo, viene y siente un jalón fuerte que lo jalan así. Y se da cuenta que es la cuerda que él llevaba, porque era un profesional y había puesto arneses y una cuerda muy larga que detuvo su caída. Pero el problema fue que logró detener su caída, pero quedó colgando a mitad del acantilado. No tenía nada cerca, no estaba cerca de una pared, no estaba cerca de nada y era todo oscuro, así que él no podía ver nada.
cuando estaba en esa circunstancia se dio cuenta que no había nada más que podía hacer. Sus propias fuerzas no le permitían hacer nada, no podía acercarse a la pared, no podía ver qué estaba cerca, si había algo cerca o no, y no le quedó nada más que empezar a pedir ayuda. Yo me imagino a este alpinista gritando: ¡ayuda, auxilio, ayuda, ayúdenme por favor! Y nadie lo podía escuchar. Después de varias horas con mucho frío, porque el frío era permanente y la tormenta de nieve no cesaba, vino y la única opción que encontró fue pedir ayuda a Dios. Y como esto es una historia, nos sigue contando que grita: ¡Dios, ayúdame, sálvame! Y de repente se escucha una voz fuerte que le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y el alpinista ahí como pudo le dice: necesito que me salves, ayúdame, no puedo hacer nada. Y la voz que le estaba hablando al alpinista le dice: ¿tú crees que realmente yo puedo salvarte? Sí, yo estoy seguro que tú eres la única salvación y que tú me puedes salvar para no morir. Y viene la voz y le dice: bueno, si crees en mí, corta la soga, corta la cuerda. Y en ese momento se escuchó un silencio total en la montaña, porque el alpinista se vio en una circunstancia difícil, porque sus pensamientos, sus estudios, su preparación profesional le decía que si él cortaba esa soga que lo estaba deteniendo y que lo hacía estar con vida, iba a seguir cayendo hasta lo profundo y iba a morir. Pero la voz de Dios que le estaba diciendo que lo podía salvar le dice: corta la soga. Se tomó unos momentos para pensarlo y decidió irse por sus habilidades. Y dijo: no, si yo corto la soga me voy a morir. Prefiero agarrarme duro y esperar a que un equipo venga a salvarme. Lo más seguro que no van a tardar en venir. Y empezó a tratar de escalar, pero la soga estaba muy lisa y se resbalaba. Entonces se tomó fuerte de la soga y ahí se quedó. Para no hacerte más larga la historia, al día siguiente, un equipo de rescatistas que se dieron cuenta que el alpinista no volvió de la montaña salieron muy temprano a buscarlo. Pero para su sorpresa no les costó mucho encontrarlo, ya que al día siguiente salió en el periódico la historia que habían encontrado a un alpinista muerto, congelado por mucha hipotermia porque el frío estaba muy fuerte, a simples 2 metros del suelo. ¿Te imaginas eso? El alpinista estaba a 2 metros del suelo, la soga era tan larga que lo llevó a 2 metros del suelo y la voz que le estaba hablando que le iba a salvar le dijo: corta la soga, porque sabía que aunque él no podía ver lo que estaba abajo, que aunque estaba negro, pero solo habían 2 metros y de ahí no iba a pasarle nada. La nieve lo iba a recibir así como una camita de almohadas y se iba a salvar, iba a estar vivo, pero decidió confiar en sus pensamientos, en sus conocimientos, y eso no lo dejó confiar en lo que Dios tenía preparado para él. ¿Por qué te cuento esta historia? Creo que está más que claro, pero por si no lo entendiste, es que muchas veces nosotros somos como ese alpinista. Creemos saber todo, creemos saber qué es lo mejor para nuestras vidas, creemos saber cómo debemos de transformarnos, creemos saber cómo cambiar nuestro carácter, pero quiero decirte: no, el único que tiene la respuesta es Jesús, es Dios. Por eso decimos aquí siempre: la verdadera transformación solo está en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe. Pero es bien importante que cuando tú estás dispuesto a cambiar, estés dispuesto a aceptar lo que Dios tiene para ti. Hay veces que van a aparecer cosas locas, que te van a incomodar, que hay veces que van a aparecer cosas que tú dices: nadie puede pensar en que de esa forma me voy a salvar. Pero es la forma que Dios quiere utilizar y Él sabe lo mejor para ti. Él sabe que va a ser de bendición para tu vida. Y hoy quiero anclar a esta historia del alpinista, una historia que está en la Biblia que a mí me fascina. Soy honesto, es una de mis historias favoritas y está en Juan capítulo 9. Y es la historia de un ciego de nacimiento. ¿Sabes? A mí me parece interesante este milagro porque Jesús sana a este ciego de una forma diferente. A este ciego no le impuso las manos, no lo ungió con aceite o no hizo una cadena de oración por WhatsApp para que este ciego se sanara. No, la Biblia nos cuenta que este ciego era conocido por eso, por su condición. Era un ciego de nacimiento, nunca había podido ver. Y en ese momento, acuérdate que en el momento que Jesús vivía, las personas que tenían una condición contraria a lo normal, si eran ciego, paralítico, eran alejados de sus familias,
alejados de sus casas y tenían que vivir como mendigos en la calle porque se creía que si ese ciego estaba ciego era porque él había pecado. ¿Y cómo iba a haber pecado si nació ciego? O que sus papás habían cometido un error y que por eso había caído una maldición sobre él y que había nacido ciego. Pues en ese contexto se encuentra Jesús con este ciego. Jesús va pasando por la calle y el ciego escucha acerca de Jesús. Y el ciego, ganoso de cambiar su vida y conociendo que Jesús era la verdadera transformación para su vida, empieza a gritar: Jesús, ayúdame, ayúdame. Y el ciego viene y se encuentra cara a cara con Jesús. Él no sabe quién es realmente Jesús y cómo es o cómo, pero viene y empieza a escuchar que la gente está murmullando, platicando acerca de él, y los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, él o sus papás para que esté ciego? Y Jesús discutiendo con sus discípulos, y el ciego estaba escuchando todo lo que estaba pasando. Y después de que termina esa plática, lo primero que el ciego escucha es que alguien escupe en el suelo. No lo vamos a hacerlo así, pero digamos de que Jesús hizo y tiró saliva. Así dice la Biblia, no me lo estoy inventando. No fue a traer agua, no, dice que Jesús escupió en el suelo. Y luego dice que Jesús se inclinó y con su saliva hizo barro, y con el lodo le untó los ojos al ciego. ¿Te imaginas al ciego lo que sintió? De que estaba oyendo que estaban hablando de él. Luego escucha que alguien escupe en el suelo y después siente algo como mojadito en los ojos. Ya me imagino el ciego así como que: ¡ay, qué asco que me echaron en los ojos! Pero ese ciego viene y decidió que Jesús era la única persona que podía transformar su vida. Y entonces viene y Jesús le habla al ciego y le dice: ve y ahora lávate en el estanque de Siloé y regresa aquí. Cuando el ciego tenía dos opciones en ese momento, como el alpinista. El ciego lo que quería era ver. ¿Y de qué le servía que le hubieran echado lodo, saliva y después irse a lavar a un estanque donde siempre iban todos? ¿De qué iba a servir? Su lógica hubiera podido decir: ¿para qué voy a caminar hasta allá? Me voy a cansar. ¿Cómo voy a caminar si apenas puedo ver? ¿Cómo voy a encontrar el estanque de Siloé si no sé dónde está? Pero el ciego decide confiar y saber que Jesús era el único que podía transformar su vida, en comparación al alpinista que no decidió cortar esa soga. El ciego va al estanque y se lava, y cuando termina de lavarse, la Biblia dice que era ciego y ahora podía ver. Yo no sé si a ti te emociona, pero a mí me pone la piel chinita entender esa transformación total que vivió este ciego. La Biblia ni siquiera nos dice su nombre. Lo conocían como el que era ciego, porque luego de que podía ver, la gente lo miraba en la calle y decía: ¿no era este el joven que no podía ver? ¿No era este el joven que nació ciego? ¿Qué le pasó? Ahora puede ver. Pues así pasa con nuestra vida. Cuando Jesús hace una transformación en tu vida, tal vez la gente ni siquiera te va a reconocer ya, porque te conocían por tu condición anterior, pero Jesús quiere hacer un cambio en tu vida, aunque hay veces que el proceso parezca complicado. Y ese es el resumen de este episodio. Hay veces que cuando le das el control a Dios, las cosas parecen locas, parecen ilógicas, no le encuentras sentido. Para tu vida tal vez no es lo mejor, pero quiero decirte, Dios sabe lo que hace. Dios sabía lo que estaba haciendo a través de Jesús cuando escupió en la tierra y le puso lodo al ciego y le dijo que se fue a lavar, porque él sabía que esa forma de obediencia del ciego de irse a lavar le iba a devolver la vista. Pues lo mismo pasaba con el alpinista. Dios sabía que el alpinista estaba a 2 metros y que si cortaba la soga se iba a salvar, pero el alpinista decidió no hacerlo y murió congelado por no confiar en lo que Dios tiene para ti. Ahora quiero preguntarte a ti: ¿qué te ha dicho Dios que tienes que hacer para transformarte? Y te lo digo, te hablo desde mi experiencia. Hay veces que las cosas que Dios te está pidiendo que hagas son ilógicas. Parecen difíciles de entender, te dan miedo, parecen que te van a cambiar lo que tú crees. Pero hoy quiero decirte, así como le pasó al ciego y así como le hubiera pasado al alpinista, Dios sabe lo que te está pidiendo y sabe lo mejor para ti. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Qué es eso que podría parecer hasta ridículo? Porque imagínate, Jesús sanó a un ciego con barro, con lodo, con saliva.
Hay veces que esperamos que la voluntad de Dios se haga y que se abra una luz en el cielo y que nos diga este es el camino y todo te va a salir bien y te vas a volver millonario y te van a dar dinero y todo te va a querer y vas a tener una esposa o unos hijos. Pero hay veces que los caminos de Dios tienen un proceso donde tenemos que creer, donde se necesita un salto de fe. Y eso es lo importante. Cuando tú decides confiar en Dios y dejarle tu vida en sus manos, tú tienes que tener fe. Si tú realmente crees que Jesús es la solución para tu vida, tienes que dejar que Él haga lo que Él quiere hacer en tu vida. No se vale decirle, Dios, haz tú tu voluntad, pero yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. No, si vas a dejarte caer en las manos de Dios, confía en que Él te haga lo mejor para ti. Que Él hace lo mejor para tu vida, que Él no te va a fallar, que aunque las cosas parezcan medias raras, medias locas, Él tiene el control de todo, como lo hizo con el ciego, y igual lo iba a hacer con el alpinista. Simplemente que hay veces que nosotros actuamos más como el alpinista, queriéndonos la llevar de que nuestros conocimientos son más grandes que los conocimientos de Dios. Y no nos permitimos entrar en esa hermosa voluntad de lo que Dios tiene preparado para ti. Quiero terminar este podcast retándote a que te atrevas a confiar en Dios. Yo no sé cuál sea el proceso que estés viviendo. No sé si perdiste a un familiar, no sé si tienes que terminar una relación de muchos años, no sé si tienes que renunciar a tu trabajo, no sé si tienes que salir corriendo de algún lugar, no sé si tienes que morir a tus deseos, a tus pasiones, no sé si tienes que dejar de comer algo, no sé qué es lo que Dios te esté pidiendo que hagas, pero te aseguro algo, querido amigo que me estás escuchando, Dios conoce lo mejor para ti. Y aunque pueda ser un proceso duro que nos duele, que nos rompe, que nos hace estremecernos, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para ti. Y Él nunca se va a equivocar. Como siempre lo digo, y creo que en este episodio queda más que explícito, la verdadera transformación solo está en Jesús. Pero si tú te atreves a confiar en lo que Él tiene para ti. Que Dios te bendiga, querido amigo. Acuérdate siempre seguirnos, compartir con las demás personas este podcast. Y espero que esto haya sido de bendición para ti. Te veo en la próxima.